información de última hora y que dejamos planteada incluso con nuestra compañera desde la redacción del diario La Nación, Inés Capdevila, es cómo quedar excluido en un ámbito económico más que político. Es la decisión que brindábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Claro, el retiro de parte del sistema financiero o lo que vamos viendo de bancos rusos del SWIFT los coloca fuera del sistema financiero mundial y con ellos a la economía rusa. ¿Qué significa esto, Inés? Bueno, antes que nada una aclaración. No saca a todos los bancos ni todas las instituciones financieras de Rusia del SWIFT. Y eso es clave. Saca algunos bancos de SWIFT. ¿Y por qué solo algunos y no todos? Porque básicamente la táctica en esta gran estrategia nueva de guerra que tiene Occidente es ir cercándolo a Putin de a poco. Le va insinuando lo mal que lo va a pasar para seguir teniendo armas. Si Occidente pone todas sus cartas sobre la mesa en una sola jugada, Putin lo pasa por encima y sigue adelante con su ofensiva. Entonces, acá la gran estrategia es la táctica económica, ir aislando a Rusia de a poco para que vaya sintiendo, es como una tortura, el mal de a poco, por goteo. El armado de la resistencia y la alimentación de la resistencia en Ucrania y esta gran campaña global de ir también cercando a los aliados de Putin. Es decir, que tiene tres frentes la estrategia de Occidente y lo van haciendo de a poco para disuadirlo lo antes posible. Y también en lo que hablaban ustedes recién, para aprovechar la frustración que empieza a sufrir probablemente las tropas rusas. Ojo, no hay que dar, pese a esa frustración, pese a que las tropas rusas se encuentran con una resistencia que probablemente no esperaban en Kiev, no hay que darlas por vencido. Recién de los 190.000 tropas que había alrededor de Ucrania, solo han entrado la mitad, según fuentes de inteligencia norteamericanas. Todavía queda la otra mitad y la ofensiva rusa puede seguir creciendo para devastar. Ese es el tema también. ¿Qué sucede si se frustran? Van a empezar a destruir ciudades. Claro. Es uno de los escenarios que empiezan a vislumbrarse. Sí, Inés, ¿qué tal? Muy buenas noches. La prensa británica estaba consignando la posibilidad de que Vladimir Putin, que las Fuerzas Armadas rusas intervengan con armamento mucho más fuerte. ¿Cómo lo estás viendo desde allá? Creo que la frustración puede derivar en eso. Hay algo que Putin no quiere, claramente no quiere, y por eso también la ferocidad de la invasión del jueves es: no quiero repetir el escenario de la invasión soviética en Afganistán. Una invasión que duró años, empantanó a las tropas soviéticas y finalmente se tuvieron que retirar del país, de Afganistán, unos años después, completamente derrotados. Una de las grandes derrotas soviéticas, la que desnudó la vulnerabilidad y comenzó en cierta forma el principio del fin de la Unión Soviética. Bien, ese escenario es precisamente lo que quiere evitar Putin. Esta frustración de hoy, de una Kiev que da resistencia, que opone batalla con las tropas con las Fuerzas Armadas y con los civiles, es para él un escenario que tiene que sí o sí evitar lo antes posible. Entonces, es probable que sí aumente el uso de la fuerza en todo sentido y apunte ya no a lo que ustedes antes hablaban, la infraestructura militar o pública, sino ya a infraestructura civil. Es uno de los escenarios que están empezando a vislumbrar los servicios de seguridad e inteligencia occidentales. No pueden con las ciudades, bueno, entonces van a destruir las ciudades. Bueno, me quedo con esto porque nosotros, cuando Cristian Martí nos decía, Ine, desde Polonia, atención, porque la frustración que siente Putin puede llegar a ser que en 10 días las tropas se retiren. Nosotros con Diego nos miramos y nos preguntábamos, bueno, ¿se retiran para volver? ¿Se retiran para no volver? Vos nos estás diciendo, la frustración puede llegar a generar que empiecen a destruir ciudades sabiendo que, como no pudieron invadir y como no pudieron ganar, las destruyan por completo. Entonces, bueno, exacto. Te diría que ese escenario es más probable que se retiren las tropas rusas. La retirada hoy no se ve como un escenario altamente probable por parte de Rusia. Sería una retirada de Afganistán 2 días, 3 días después de haber entrado y claramente no está en la intención del Kremlin.
Claro, hace instantes, quiero recoger un comentario tuyo, Inés. Hace instantes hablabas de que se estaba buscando sancionar a Rusia y sus aliados y sus allegados. ¿Podría la Argentina estar en esa línea de fuego, en ese fuego cruzado? Bueno, claramente todo aquel país que comercie con Rusia, que utilice o que haga pagos a través de instituciones financieras rusas, va a sufrir, eso está claro. El tema es que la Argentina, el intercambio comercial y financiero con Rusia es completamente exiguo, entonces probablemente no suframos tanto por ese lado. Ahora sí pueden sufrir otros socios comerciales nuestros. El impacto puede ser por terceros. Que eso, ojo, eso también es algo que está temiendo bastante China. Que las sanciones no son, por ejemplo, todas las sanciones no son solo contra Rusia, sino también van a empezar a sancionar los países occidentales a todas las empresas y o gobiernos de terceros países que comercien con aquellos países que comercian con Rusia. Entonces, ahí sí podríamos entrar. Y ahí también esa es una de las razones por las cuales China está dando esta especie de acrobacia diplomática que hace muy difícil ubicarlo digamos, en este degradé de apoyos y rechazos a Rusia. Hoy es muy difícil ubicar a China ahí. Inés, saliendo de la situación económica, vos estás trabajando desde muy temprano, hoy formaste parte del especial del mediodía y seguís en la redacción del diario. ¿Cómo se está trabajando, teniendo en cuenta que ya son pasadas la 1 de la mañana en Ucrania y que se espera, según lo que anunció el gobierno, otra noche complicada de ataques aéreos, ¿no? Por eso están haciendo un llamado concreto a la población para que vayan rápidamente al refugio más cercano. ¿Qué se espera para esta madrugada? Bueno, otra noche de muchísima tensión y violencia en Kiev. Por supuesto que va a tener a todos aquellos involucrados en los operativos militares, de un lado y del otro, los va a tener despiertos y por supuesto va a tener estremecidos a los ciudadanos de Kiev. El tema ahí también es cuáles son los objetivos básicos a los que apuntan las tropas rusas, que probablemente sean los más simbólicos, la Plaza Maidán, los edificios del gobierno, la sede de gobierno de Ucrania, y probablemente si esos edificios se tornan muy esquivos para las tropas rusas, ahí tendremos que observar bien eso, porque ahí también podremos empezar a ver las primeras derrotas de Rusia. Claro. Más allá de que es probable que en su estrategia final de tomar Ucrania venza, pero la resistencia en los grandes edificios, y esto hay que mirarlo con detención, va a ser uno de los grandes problemas de Rusia. Hablábamos nosotros hace un ratito nada más con una argentina viviendo en Finlandia, una ciudadana ucraniana, y las dos coincidían, Ine, en comentarnos que el pedido concreto de las autoridades es que por favor no enciendan las luces. Lo mismo nos decía Elisabetta Piqué, claro, en Kiev, lo que les piden desde el hotel, ¿no? Que no se acerquen a las ventanas y que permanezcan con las cortinas bajas, que no enciendan luces para que no se vea movimiento. Pero digo, como si eso fuera suficiente para que decidan o no apuntar contra ese tipo de blancos. Vimos lo que pasó en la madrugada de hoy con el ataque a un edificio en pleno centro de la ciudad. Es probable. Esta guerra, y sobre todo la batalla por Kiev, tiene todos los rasgos de las batallas tradicionales, de las guerras urbanas que probablemente se dieron en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y esto que vos describís, Vivi, es eso: las luces apagadas, que no salga nadie a la calle, la falta de movimiento para no despertar sensores de movimiento. Es todo literal calcado de las guerras urbanas. Hay una cosa muy importante acá, que es la ofensiva de Putin, la invasión de Putin, se plantea en términos de una guerra tradicional. Y si nosotros, lo que venimos hablando, analizamos cómo Occidente plantea esta guerra, cómo incluso Ucrania plantea esta guerra, lo está planteando en términos más del siglo XXI. La estrategia de sanciones, armar a la resistencia y después una campaña global para aislar al país invasor y a sus socios. Eso es más del siglo XXI. La ofensiva está de: vamos a tomar ciudades, vamos a destruir la infraestructura civil, vamos a impedir que se comuniquen las ciudades.
Eso es más del siglo XX. Y ahí Putin probablemente también tenga una vulnerabilidad. Claro, es curioso porque lo que estás comentando es muy revelador. Putin ha sido el gran maestro del uso de los ciberataques, pero cuando se habla de esta guerra híbrida, hay muchos espacios que quedan abiertos o que directamente hacen agua, ¿no? Exactamente, Diego, es notable. Obviamente que la guerra híbrida con su pata de ciberataques sigue. Putin hizo de Rusia la gran potencia en ciberataques. Recordemos que también lo hizo ya con muchos otros países y lo hizo fundamentalmente en forma de infiltración en las campañas con Estados Unidos en la campaña de 2016. Es un gran maestro de los ciberataques. Por eso llama mucho la atención, como vos sugerías, que haya apelado a una estrategia tan de modé de guerra como fue la invasión y esto, ciudad por ciudad, la demolición de las vías de comunicación. O sea, es todo calcado del manual de guerra del siglo XX. Claro, casi parece, es raro porque parece una blitzkrieg muchos años después de la blitzkrieg. Recordemos que era la táctica alemana de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Pero es muy curioso en eso. Exactamente. Y ahí también lo otro curioso es que al plantear esa ofensiva con un país que es tan pequeño y la relación de fuerzas con las Fuerzas Armadas ucranianas es tan ridículamente grande. O sea, la menor relación que hay es entre el número de efectivos. Rusia tiene como 3 millones entre efectivos activos y reservistas, o más, 4 millones, y Ucrania 1 millón. A partir de ahí, toda la relación de fuerza se incrementa fabulosamente. Bien, ahí también hay una enorme debilidad de Putin. ¿Por qué? Porque en caso de que la victoria se demore, como parece insinuarse hoy, este día de gran resistencia de Kiev, en caso de que la victoria se demore, pero llegue, va a ser una victoria pírrica. Y lo va a dejar a Putin no solo aislado económicamente, aislado diplomática y políticamente, un gran paria, sino también desnudada la vulnerabilidad del poderío militar ruso, que hoy es el gran pilar del poder de Putin. O sea que de tomar una determinación es mucho, Putin, o sea, que lo que está apostando. Claro, pero digo, de tomar una determinación el presidente ruso debería hacerla ya o incluso ahora ya es tarde de dar un paso hacia atrás. No, paso hacia atrás no va a dar. No, paso hacia atrás tuvo la opción de darlo cuando todavía, aunque frágiles, persistían las negociaciones diplomáticas. Es cierto que Occidente no le abrió ninguna puerta muy grande para que saliera y diera un paso hacia atrás, pero paso hacia atrás Putin ya no da, ya está jugado todo por el todo. Acá va a copar Ucrania, necesita ganar esta guerra, necesita que su invasión salga y que sea visiblemente ganadora. No una victoria pírrica, no una victoria muy trabada, no una victoria trabajosa, sino que sea una victoria fácil y fluida. Hoy, ayer eso sí se insinuaba, hoy ya no se insinúa tanto. Hay que ver, obviamente, esto es el análisis día a día, porque también es muy volátil la situación cuando se combate en una ciudad, calle por calle, edificio por edificio, barrio por barrio, entonces es muy difícil determinar el resultado final de esa batalla. Sí, la otra gran pregunta que siempre nos queda es ¿cuántas bajas realmente hay? Porque ambos bandos parecen estar subrepresentando las cifras, hablando de los centenares, cuando evidentemente si están peleando cuadra por cuadra, no se puede hablar de números bajos de cifras. No, y hay otro dato, Diego, que es fundamental. Se hablan de cifras de muertos de efectivos militares. Por ejemplo, unos 200 creo que son hasta esta altura de Ucrania y unos 3.000 según fuentes ucranianas, obviamente, de las Fuerzas Armadas rusas. Pero no hablamos de muertos civiles todavía. Y ese es un gran tema. Toda esta reacción de Occidente se da en un contexto de estricto combate entre fuerzas militares. No hay todavía registro de víctimas civiles. En el momento en que el registro de víctimas civiles empiece a dispararse, en el momento en que los cuerpos estén a la vista y sean viralizados por las imágenes
de las redes y de los medios, en ese momento la ecuación va a cambiar radicalmente, porque va a ser mucho mayor la presión, hoy ya bastante presionado Occidente para que reaccione con más fuerza, pero va a ser mayor la presión sobre Occidente para que ajuste todo el grifo de esta nueva guerra contra Rusia. Ese va a ser un día clave en esta guerra, el momento en que las muertes civiles empiecen lamentablemente a aparecer. Ine, gracias, impecable como siempre. Seguís trabajando ahí, ¿no? Gracias a ustedes, chicos. Sí. Larga noche. Me quedan unas horas todavía. Larga noche. Gracias, Ine. Exactamente. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, chicos.